Si en esta mañana hay alguna persona que nos visita por primera vez, hoy aquí en Casa de Encuentro con Dios, permítanos saber de su visita. Si usted está por primera vez hoy, levante un instante su mano indicando que hoy usted está por primera vez aquí. ¿Habrá alguna persona que esté hoy por primera vez? Y por un instante levanta su mano si es que está hoy visitándonos por primera vez. Bien. ¿Qué necesitamos traer? Invitados. Gracias por decirlo fuerte. Necesitamos traer. Amén. Esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema el ruego constante que no debe faltar. El ruego constante que no debe faltar. Este tema nos lleva al pasaje en las Escrituras, en la carta de San Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, el versículo 12. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Ya veo que no todos están en el pasaje. Colosenses, capítulo 4, el verso 12. Dice la palabra de Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, diga para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El ruego constante que no debe faltar. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, esta mañana, una vez más te damos gracias por este tiempo de bendición al considerar tu palabra. El cielo y la tierra van a pasar, tu palabra permanece para siempre. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Una vez más, Espíritu Santo de Dios, rogamos que ministres a nuestras vidas en este tiempo con tu palabra, en este lugar, en las casas, en los hogares que se estarán conectando esta tarde a las 17 horas. Bendícelos, Señor, sus vidas también sean ministradas por tu palabra, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, te damos, creyendo que tú lo haces. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Saludamos a los hermanos que por una u otra circunstancia no les es posible todavía llegar de manera presencial como estamos nosotros aquí hoy. El Señor les bendiga allí en sus casas al estar viendo esta transmisión esta tarde de este culto, hoy primer domingo ya de junio. El ruego constante que no debe
faltar. La voluntad de Dios, puede decir conmigo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es general para todos y es también específica para cada individuo. De manera que hay una voluntad de Dios general para todos y una voluntad de Dios personal y específica cuando Dios trata con una persona y le muestra su voluntad, lo que Él quiere de manera específica en su vida. La voluntad de Dios general para todos se encuentra en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3, dice este pasaje. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Pues la voluntad de Dios, diga la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta voluntad de Dios expresada en las Escrituras es general, es para todos, todos. ¿Puede decir todos? ¿Qué quiere decir todos? Todos debemos buscar nuestra santificación y apartarnos de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otro ejemplo más de la voluntad general de Dios para todos que encontramos en la palabra de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el verso 9. Dice este pasaje: el Señor, diga el Señor, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta: en este pasaje, ¿cuál es la voluntad de Dios general para todos? La voluntad general de Dios para todos en este pasaje es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nadie perezca. Cristo murió por todos. La voluntad general de Dios para todos, que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, así como hay una voluntad general de Dios para todos, expresada en la Escritura, también hay una voluntad de Dios personal, específica. Cuando Dios trata con una persona y le muestra lo que Él quiere en su vida. Voluntad de Dios, específica, personal. Dios mostrando su voluntad a una persona en una u otra circunstancia. En el libro de los Hechos, por ejemplo, el capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el verso 2, dice el pasaje: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En este pasaje el Espíritu Santo
en un tiempo de oración y ayuno, revela la voluntad específica y personal de Dios para Bernabé y para Saulo, para que iniciaran su primer viaje misionero. Y dice los versos 4 y 5 de Hechos 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Verso 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Si ven en este pasaje, una voluntad personal específica, en este caso para Bernabé, para Saulo, el Espíritu de Dios les habló específicamente a ellos para iniciar lo que sería el primer viaje misionero. De manera que hay una voluntad de Dios general para todos, revelada en las Escrituras. Y hay también una voluntad de Dios personal, específica, cuando Dios muestra lo que Él quiere a una vida. Bien, en el pasaje leído en esta mañana, en la carta de San Pablo a los Colosenses, en esta carta a los Colosenses, al finalizar, el apóstol hace mención de Epafras. Diga Epafras. Un siervo de Cristo, Epafras, que era de Colosas. O sea, Epafras, un colosense, siervo del Señor. Y Pablo menciona Epafras y dice de este siervo de Cristo que Epafras en sus oraciones siempre rogaba encarecidamente por los creyentes colosenses. De manera encarecida, o sea, Epafras rogaba con mucho empeño, con mucho interés por los creyentes de Colosa. El ruego encarecido de Epafras por los creyentes colosenses está en relación con la voluntad de Dios. Epafras siempre rogaba por los creyentes colosenses para que estuviesen firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, Epafras rogaba a Dios por los creyentes de Colosa para que estuviesen firmes, perfectos, completos en relación con la voluntad de Dios para con ellos. San Pablo lo dice y lo escribe así en esta carta. Yo puedo imaginar al apóstol San Pablo cuando Epafras oraba. San Pablo siempre lo escuchaba rogar a Dios por los colosenses, para que estuviesen firmes, diga firmes, gracias, para que estuviesen firmes en la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios general para todos? El ruego de Epafras por los creyentes de Colosas era que estuviesen firmes en la voluntad de Dios. O sea, una persona firme, alguien que está firme, no se mueve. Diga firme. Epafras rogaba que los creyentes colosenses estuvieran estables, sin ser movidos de lo que Dios manda, sin ser movidos de lo que Dios quiere y es su voluntad. Hay un caso de firmeza, de estar firme, diga firme, en lo que Dios quiere, de no ser movidos de la palabra de Dios, de su voluntad. Este caso de firmeza está en Números 22. Libro de Números, capítulo 22, el verso 18. Dice este pasaje, Números 22, el verso 18.
¿Está en el pasaje? Diga amén. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, ¿qué le dijo? Aunque Balac me diese su casa llena de oro y plata, o llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. En este pasaje vemos la firmeza de Balaam para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Note el versículo 12 de este mismo capítulo de Números 22, el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La voluntad de Dios era que su pueblo no fuera maldecido. Esa era la voluntad de Dios. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Los brujos y los hechiceros y el temor a esas cosas es para los que no son del pueblo de Dios. Pero los que somos del pueblo de Dios estamos bajo la sangre de Jesucristo. Somos propiedad de Él y el maligno no nos puede tocar. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Estamos cubiertos bajo la sangre de Jesús. Y aquí un rey pagano llamado Balac quiso que Balaam, que era un profeta, maldijera al pueblo de Dios, y la voluntad de Dios siempre ha sido que su pueblo no fuera maldecido. Balac, este rey de Moab, ofreció recompensar en gran manera a Balaam si maldecía al pueblo de Dios. Es entonces cuando Balaam responde a este rey Balac y le dijo, aunque me dieras tu casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Balaam en este punto se mantuvo firme en la voluntad de Dios para no maldecir al pueblo de Dios, aunque le ofrecían mucho para que lo hiciera. El que tenga oídos para oír, oiga. El creyente es llamado a estar firme en la voluntad de Dios. El creyente es llamado a no ser movido de lo que Dios quiere. Firme en su palabra, firme en sus mandamientos. Gracias por todos los amenes. ¿A qué es llamado el creyente? A estar firme en todo lo que Dios quiere, a estar firme en la voluntad de Dios, firme en su palabra, firme en sus mandamientos. Permanecer firme en la voluntad de Dios es lo que conviene a todo creyente, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Gloria a Dios. Hay mucho, ciertamente, hay mucho en el mundo que quiere llevar al creyente fuera de la voluntad de Dios. Mas el creyente no debe ser movido, debe estar firme en la palabra, firme en lo que Dios quiere, porque el mundo va a pasar con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos creyentes son movidos de la voluntad de Dios? Presiones hay muchas. Muchas son las tentaciones. Y lamentablemente muchos no permanecen firmes en lo que Dios quiere. Un ejemplo. La palabra de Dios dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y muchos creyentes jóvenes y señoritas y padres, me ha tocado escuchar padres, consienten diciendo, no es creyente, pero es un buen muchacho. No es creyente, pero es una buena chica.
¿Será que usted los puede casar? Y en una ocasión le dijo un padre: ¿yo cómo puedo pedir que Dios bendiga un acto de desobediencia? No puedo, lo siento mucho. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nada, nadie, bajo ninguna circunstancia, debe mover al creyente de su firmeza en la voluntad de Dios para su vida y de lo que Dios quiere. Gracias por todos los amenes. Amados, que los creyentes colosenses estuviesen firmes en la voluntad de Dios era el ruego encarecido y constante de Epafras. Es el ruego constante que no debe faltar. Al orar los unos por los otros, al orar por nuestros hijos, en el discipulado, el ruego constante que no debe faltar es que estemos firmes en la voluntad de Dios, en lo que Él nos manda y en lo que Él quiere. Cuando San Pablo escuchaba orar a Epafras, siempre le escuchaba rogar a Dios por los colosenses para que estuviesen no solo firmes, sino también perfectos. Diga perfectos. El ruego de Epafras por los colosenses, que no solamente estuvieran firmes en lo que Dios quiere, en su voluntad, pero Epafras también rogaba que los colosenses estuvieran también perfectos en todo lo que Dios quería, perfectos en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir perfectos en la voluntad de Dios? Perfectos en lo que Dios quiere. La palabra griega en el texto original que se traduce perfectos es teleios. Teleios. Es la palabra griega, teleios, que se traduce perfectos. Teleios tiene el significado de una obediencia perfecta, o sea, una obediencia sin tacha, una obediencia sin defecto, una obediencia perfecta. Esta obediencia por la cual rogaba Epafras por los creyentes de Colosa, que estén perfectos en lo que Dios quiere. Esta obediencia sin tacha, sin defecto, perfecta en la voluntad de Dios, lo ilustra el pasaje de Mateo, capítulo 19, para comprender mejor una obediencia perfecta. Diga, obediencia perfecta. Mateo 19, verso 21 y el verso 22. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Dice este verso. Mateo 19, el verso 21 y el verso 22. Jesús le dijo, diga, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje trata de un joven que había llevado una vida de obediencia. Y este joven le preguntó a Jesús, ¿qué tenía que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven pregunta a Jesús, ¿cuáles? Jesús le responde en los versos 18 y 19. Jesús les dijo, versos 18 y 19 de Mateo 19,
Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y entonces el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Verso 21. Si quieres ser perfecto, anda, ya está un nuevo mandamiento a este joven. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, verso 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó con este joven? ¿Tenía obediencia o no tenía obediencia? Sí. Había guardado los mandamientos que Jesús le mencionó en un principio. No matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, decía este joven al Señor. Este joven tenía obediencia, pero su obediencia no era perfecta. La obediencia a Dios debe ser una obediencia perfecta, sin tacha, sin defecto. O sea, Dios debe ser obedecido. Su palabra, lo que Él manda, debe ser hecho por sobre todo lo que amamos y por sobre todo lo que tenemos. Gracias por los amenes. El joven de este relato tenía muchas posesiones. Era rico. Y cuando Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. El joven escuchó este mandato de Jesús, pero no obedeció. La obediencia que había mostrado este joven no era perfecta. Una obediencia perfecta obedece, hace la voluntad de Dios por sobre lo que se tiene y por sobre lo que se ama. No puede decir amén. Dije que una obediencia a la voluntad de Dios, una obediencia perfecta, hace lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo hace por sobre lo que se tenga, por sobre lo que se ame. ¿Es posible? Abraham, el único hijo. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos, los padres? Estamos dispuestos hasta dar la vida por nuestros hijos. ¿Cierto o no, padre? Digan amén. Amamos a nuestros hijos. Y Abraham solo tenía uno. Uno que le vino en la ancianidad. Y Dios le da un mandato. ¿De qué estamos hablando? Obediencia perfecta. Toma tu hijo Isaac, el único que tienes, ese que amas. Y anda a tal lugar y allí ofrécelo en sacrificio. ¿Qué hubiera dicho usted? Señor, ¿pero qué me estás pidiendo? Es mi único hijo. ¿Qué hizo Abraham? Le dijo a la mujer, mi amor, prepárame un asno, voy con el muchacho, tengo que obedecer a Dios, voy con él para adorar y regresaremos. No estaba mintiendo. Abraham siempre fue un hombre de fe. Y él sabía que si aún si sacrificaba a ese muchacho en obediencia perfecta, Dios lo iba a levantar de los muertos. ¿Hay algo difícil para Dios? Abraham fue probado. Hay muchos creyentes, dice que Jehová prueba al justo. Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Hay una gran diferencia. El gran tentador es el diablo. Dios prueba al hombre, pero jamás lo tienta. Y esta prueba para Abraham
Abraham mostró su obediencia perfecta a Dios. Allá llevó al muchacho. Y aunque el muchacho en el camino le decía, aquí llevamos el fuego, llevamos la leña, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Isaac no sabía que el sacrificio era él. Isaac fue atado, puesto sobre el altar. Y cuando Abraham iba a extender su mano, el cuchillo, vino la voz de Dios que le dijo a Abraham a voces: detén tu mano. Ahora sé que temes a Dios. No rehusaste darme tu único hijo. Obediencia perfecta es lo que estamos hablando. Una obediencia perfecta obedece, hace la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Por sobre lo que se tiene, por sobre lo que se ama. Jesús, puede decir Jesús. No hay nombre más precioso que se diga Jesús. La obediencia de Jesús, nuestro ejemplo. La obediencia de Jesús fue una obediencia perfecta. Y recuerde que estaba en un estuche de humanidad, hecho hombre como nosotros. Carne y hueso. Era Dios, pero era hombre. La obediencia de Jesús, una obediencia perfecta. Hizo todo. Y Jesús se dio todo por hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Démosles un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Se dio todo, lo hizo todo, aún en contra de su voluntad. Le decía al Padre, no como yo, pero como tú quieras. Y lo hizo por nosotros. Hoy tenemos Santa Cena, recordando esa entrega total en obediencia perfecta. Esas copas ahí, entre otras cosas, nos hablan de una obediencia perfecta. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios. Nuestro ejemplo. Que los creyentes colosenses estuviesen perfectos en la voluntad de Dios era el ruego encarecido y constante de Epafras. Es el ruego constante que no debe faltar. Al orar los unos por los otros, al orar por nuestros hijos, al orar en el discipulado, el ruego constante que no debe faltar es que estemos perfectos en la voluntad de Dios, en lo que Él nos manda y en lo que Él quiere. O sea, obediencia a Dios, por sobre todos y por sobre todo. Gracias por todos los amenes. En tercer lugar, cuando Pablo escuchaba orar a Epafras, lo escuchaba que siempre rogaba a Dios por los creyentes colosenses para que estuviesen no solo firmes, sino también perfectos y completos. Diga completos. Y completos en lo que Dios quería. Completos en la voluntad de Dios. ¿Puede decir completos? Señor, rogaba Epafras que mis hermanos, los creyentes colosenses, que mis hermanos allí en Colosas, Dios, estén completos en todo lo que tú quieres. Estén completos en lo que es tu voluntad. El creyente debe estar completo en todo lo que Dios quiere. Ahí a la distancia, bueno, gracias a Dios estamos poco llenos, pero dígale a la distancia, dígale,
debes estar completo. ¿No le dijo? ¿No le puedo decir? El creyente debe estar completo en todo lo que Dios quiere. El creyente debe estar completo en todo lo que es la voluntad de Dios, en lo que Él nos manda en su palabra. Diga completos. ¿Estamos completos o no estamos completos? Ojalá estuviéramos completos en lo que Dios quiere. Ecuador es una nación necesitada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia en esta nación no está completa en lo que Dios quiere. ¿De qué habla, pastor? El Señor dice en su palabra, id y haced discípulos a todas las naciones. Es un imperativo, ir. Diga ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Está completo en eso? Y estamos junio, medio año prácticamente. ¿Está discipulando por lo menos a uno? ¿A quién está discipulando? Completos en los que es la voluntad de Dios. Y Él dice, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay creyentes que han creído, pero les falta bautizarse. No están completos en lo que Dios quiere. Este último sábado de junio vamos a tener bautizos. Sábado 10:30 de la mañana. Póngalo en la agenda. Porque hay que estar completos. Si usted no se ha bautizado, hay que estar completos en lo que Dios quiere. Gracias por todos los amenes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es otro tema. Es otro tema. Lo damos en la celebración de bautizo. Pero hay una simbología y hay un misterio que se cumple en la vida del creyente solo cuando se bautiza. Y está en la palabra. Hay que estar completos en lo que Dios quiere. La palabra de Dios dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y hay muchos creyentes que no se han casado. ¿Y cómo está usted? En unión libre. O sea que los demás que nos hemos casado, estamos en unión en esclavitud. No. Los casados somos los verdaderamente libres. Los casados digamos amén. Hacer la voluntad de Dios no esclaviza a nadie. Lo hace verdaderamente libre, feliz y con la bendición de Dios. Hay creyentes que no se han casado, están viviendo en fornicación, no están completos en lo que Dios quiere y es su voluntad. Cásese, ¿verdad? Hable con su pastor, dígame, yo voy y lo bendigo también. Después de la ceremonia civil, será para mí un privilegio casarle. Amados, la obediencia a Dios en la vida del creyente debe ser completa. Completos en todo lo que Dios quiere, completos en lo que es la voluntad de Dios. Que los creyentes colosenses estuviesen completos en lo que Dios quería, era el ruego encarecido, constante de Epafras. Y es el ruego que no debe faltar. Al orar los unos por los otros, al orar por nuestros hijos en el discipulado, el ruego constante que no debe faltar
es que estemos completos en la voluntad de Dios, en lo que Él nos manda y en lo que Él quiere. Suficiente en esta mañana. Póngase de pie. Le voy a rogar ponerse de pie para esta parte de cierre. El ruego constante que no debe faltar. Y con mucho empeño, encarecidamente, Epafras le rogaba a Dios por los creyentes en Colosas, que estuviesen firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, perfectos y completos en lo que es su voluntad. La pregunta en esta mañana para todos nosotros es: ¿estamos firmes en lo que Dios quiere? ¿Estamos firmes en su palabra, en su voluntad? ¿O estamos cediendo o estamos por ceder? Hay que estar firmes. Como dice el himno, nada, no nada me ha de mover. Que nada nos mueve de la palabra, de la voluntad de Dios. ¿Estamos perfectos en la obediencia a Dios? Por sobre todo y por sobre todos. ¿Estamos completos en lo que Dios quiere? ¿Completos en lo que es su voluntad para nuestras vidas? Esa sería la pregunta. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre, esta mañana en tu presencia estamos y oramos. Señor, tu voluntad es lo más precioso, es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Tu voluntad, buena, perfecta y agradable. Ayúdanos, Señor, en esta mañana aquí, con los hermanos que están en sus casas, en sus hogares, conectados. Oh, Señor, es nuestro ruego esta mañana, el ruego de Epafras, que estemos firmes, que no seamos movidos por nada, por nadie, de lo que sabemos es tu voluntad. Señor, que podemos en nuestras vidas una y otra vez siempre tener la victoria de no ser movidos de tu palabra. Firmes, perfectos, Señor, una obediencia perfecta. Jesús, tú eres nuestro ejemplo. Lo hiciste todo, lo diste todo en una obediencia perfecta que nos trajo salvación, que rescató nuestras vidas. Tú eres nuestro ejemplo, Señor. Ayúdanos, Dios. Una obediencia a ti, a todo costo, sin defecto. Y que podemos ser redarguidos, Señor, de todo lo que nos falte, de lo que no estamos completo, que aún no hemos hecho y que sabemos que es tu voluntad. Oh, Señor, ayúdanos. ¿Será que usted le puede decir al Señor: Cristo, heme aquí, heme aquí? Allí en su casa, dígale al Señor: hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Y dígale: guíame, Señor,
guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Dígale, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará y me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Esta mañana dice la palabra de Dios: no cedas, mantente firme, no cedas por nada, no pierdas la bendición de Dios. No importa lo que Dios esté pidiendo, que tu obediencia sea perfecta para Dios. Su voluntad siempre la veremos en nuestras vidas, buena y agradable, de bendición, una voluntad perfecta. Y en lo que nos falta, que no solamente estemos diciendo Señor, Señor, pero entonces que hagamos lo que no hemos hecho. Hagamos lo que Dios quiere, que estemos completos en todo lo que es la voluntad de Dios, su palabra para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios por su palabra? Gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Y gloria a Dios por su voluntad para cada una de nuestras vidas. Voluntad de bendición, voluntad buena, voluntad agradable. Siempre será lo mejor. Bendito su nombre. Gloria al Señor. Tome sus asientos, amados hermanos. Gloria a Jesús. Desde aquí donde estoy voy a hacer una oración muy importante, que quiero que usted la repita conmigo. Oración por salvación eterna del alma. ¿Es usted salvo? Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Cuál sería el destino de su alma? Y si no está seguro de su salvación, repite esta oración, invocando a Dios por la salvación eterna de nuestra alma. Cierre sus ojos, diga conmigo en esta mañana: Señor Jesús, esta mañana te invoco, Señor, por la salvación de mi alma. Diga: Señor, reconozco que soy un pecador, pero te ruego que me salves, que tu preciosa sangre me limpie de todos mis pecados. Y diga: Señor, perdóname, sálvame, cámbiame, ayúdame, Señor, a seguirte de verdad. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.